homogéneas, ecuación diferencial homogénea. Cuando empezamos a ver este tipo de ejercicios, les decía en la clase anterior que era la base, la parte de entender los métodos para encontrar las soluciones generales de una ecuación. Y luego vimos separación de variable, venían juntos. Ahí lo que tenemos que entender es que en todos los problemas que vamos a hacer hasta la primera parte del examen tenemos que solucionar integrales. Y para llegar a la solución general debemos de aplicar las propiedades de los logaritmos, de los exponenciales, para simplificar los resultados. Eso lo vamos a aplicar en todos los problemas. Y luego, en todos los métodos. Y luego, separación de variables. Les dije que más que un método, era una herramienta que vamos a usar también en muchos ejercicios de estos diferentes métodos. Digamos, uno de los métodos que ya vimos fue separación de variables. Entonces, vamos a continuar con esto que es ecuación diferencial homogénea. No hay un formulario para ecuaciones diferenciales. Se llaman métodos. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender los métodos. El primer método nos decía que si aparecía una variable y un diferencial no correspondía, tratáramos de descomponer sacando el inverso de esa variable para poderlo integrar. Este método de ecuación diferencial homogénea lo que nos dice es, primero tenemos que saber identificar cuando una ecuación diferencial es homogénea o no. Y nos dan aquí un ejemplo. Dice, supongamos que nos piden determinar si la ecuación es homogénea o no. Antes de saber cómo se resuelve, esto sí valdría la pena que lo tengan como lo más parecido al formulario, que serían sus notas de cómo identificar una ecuación. Por ejemplo, nada más que me deje agarrar esta cosa. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entonces ustedes pueden tener esta nota como parte de un formulario, si quieren llamarlo así, donde vamos a ir apuntando cada forma de identificar una ecuación diferencial. Por ejemplo, una ecuación diferencial homogénea, ¿cómo la vamos a identificar? Homogénea. Una ecuación diferencial homogénea se dice que, ¿cómo la podemos llamar? Se identifica cuando, ¿cómo decimos? Como primero se identifica. Es aquella, o es, no, sí, es aquella en la que en la que todos y cada uno de los términos están elevados a la misma potencia es aquella en la que todos y cada uno de los términos están elevados a la misma potencia, haciendo x igual a t y y igual a t. Entonces, esto es lo que tenemos por ahí como paso número 1 para las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Cómo las vamos a identificar? Es aquella en la que todos y cada uno de los términos están elevados a la misma potencia, siempre y cuando hacemos o haciendo x igual a t y y igual a t. A ver, vamos a ver en este ejemplo que nos dan. Aquí lo que nos está diciendo es que todos los términos de cada operación de más, de menos, que estén ahí por ahí, deben estar a la misma potencia. Y que a la x la vamos a hacer t y que a la y también. Entonces, por ejemplo, primero yo tendría 3
en lugar de t cuadrada tendría que verlo, perdón, como x cuadrada tendría que verlo como t cuadrada. Al segundo, yo lo tendría que ver también como 5t por t, y esto me queda t cuadrada. Entonces, aquí este término ya está t cuadrada, ese también, bueno, al menos esos dos sí están a la misma potencia. Pero aquí nos dicen que todos y cada uno de los términos. Vamos a continuar. En el siguiente está t al cubo entre t, porque estamos cambiando la x y la y por t. ¿Cómo va a quedar eso? Pues va a quedar también una t cuadrada. No importa el coeficiente, o sea, lo que acompaña a la t, nada más la potencia que debe ser la misma. Entonces aquí vemos que ese también, hasta aquí han cumplido, todos tienen la misma potencia. Vamos al otro lado de la operación, sin considerar el diferencial, dice más 5 que multiplica la raíz de t al cubo por t, pues eso sería una t4, una raíz cuadrada. Si sacamos la raíz, nos va a quedar t cuadrada. Entonces, sí, sigue cumpliendo. El que sigue, pues también, menos 3 t cuadrada, cumplió. Y el último, t cuarta entre t cuadrada, pues también sería 5 t cuadrada. Entonces, aquí es como podemos comprobar que todos los términos están a la misma potencia. Puede ser cualquiera, puede ser solo t, puede ser t1 medio, puede ser t cuadrada, t cúbica, t quinta, pero todos deben de estar a la misma potencia para decir que la ecuación es homogénea. Disculpe, Inge. Sí. En todas las ecuaciones homogéneas, ¿vamos a utilizar t o solamente es en el ejemplo? Bueno, el hecho de hacer t es para identificarlo. Realmente, a lo mejor hay quien dice, yo sí identifico que es la misma potencia. O sea, cualquier variable que se tenga, vamos a convertirla a una sola. Es lo que nos dicen. Si tú ves aquí, por ejemplo, x, tú dices, bueno, esta es una variable t o z. Aquí también, pues, si los hago una nueva variable, t por t o z por z, z cuadrada. O sea, en realidad, si quieres hacer este paso de la comprobación, adelante. Eso es para explicar. Normalmente esto es más visual, pero lo pueden hacer si tienen alguna duda en un ejercicio. Si vemos aquí, por ejemplo, van a empezar a hacer los ejercicios, a identificarlos, y van a ver las potencias. Van a decir, bueno, si yo tengo una potencia cuadrada, si yo sumo esta, va a tener una potencia cuadrada. Si yo lo divido, va a quedar una potencia cuadrada. Entonces, es más de que lo vayan entendiendo. Pero este t cuadrada no nos va a servir para nada más que para esa parte de identificar si es la misma potencia. Después ya no vamos a hacer más nada con él. Ya. Solamente es para identificar y ya. Solamente es para saber si es homogéneo o no, lo que se sugiere hacer ese cambio de t. Ok. Y en el caso que no fuera homogénea, ¿cómo lo identificaríamos? Pues cuando alguno de los términos no, por ejemplo aquí nos dicen es aquella en la que todos y cada uno de los términos están elevados a la misma potencia. Por ejemplo, decir algo, este te hubiera quedado aquí, nos hubieran dado al cubo. Este ya está fuera de sincronía, no está en el mismo canal, todos están t cuadrada y este estaría t al cubo. Con uno que ya no esté a la misma potencia, ya no sería homogéneo. O cualquiera, ¿verdad? Yo por eso tomé ese, pero cualquier otro de estos, por ejemplo, aquí estuviera quinto, con al menos uno de todos los que hay que no esté a la misma potencia, ya no es homogéneo. Ok, gracias. Ya entendí. Vamos a ver más o menos 4 métodos. A ver, son homogéneas, y luego lineal, reducir a lineal, exactas, 4 con ese 5. Y en cada uno pues hay una condición para decir si se puede hacer por ese método o no. Habrá algunas que se pueden hacer por varios métodos, mientras cumplan con las condiciones, ya ustedes elegirán con cuál método lo quieren hacer que les facilite más.
¿Listos? ¿Listo, Inge? Ahí valdría la pena que hubieran anotado este ejemplo para que también nos quedara claro esa parte. No sé si lo hicieron. Y abajo pueden poner nada más lo de las T's para que nos reafirmar eso. Ok, aquí nos dicen, bueno, es lo que les dije, todos los términos de más o menos es lo mismo que nos dijeron ahí. De hecho, aquí continúan con ese ejemplo. Aquí también, las potencias que tenemos cuadradas también. Luego nos dicen algo que es importante, porque nos puede tocar. Dice, bueno, ¿y qué pasa si tenemos funciones que tienen argumentos o que están en potencias? Por ejemplo, una función exponencial, una función seno o coseno. Bueno, aquí dice, en caso de que aparezcan términos con funciones exponenciales elevados a x sobre y, exclusivo, ¿no? X sobre y, seno de x sobre y, o coseno de x sobre y, pues como vamos a hacer la misma potencia, sería igual a 1. Sería e a la 1, porque sería t entre t, seno de t entre t, sería seno de 1, coseno de t entre t sería coseno de 1. Entonces, esa función no la vamos a contar como t. ¿Por qué no va a representar ninguna t? Pues porque al hacer coseno de 1 va a tener un valor, si hacemos seno de 1 va a tener un valor, o sea, ya no es variable, ni x ni y. Como estamos cambiando una sola nueva, entonces cuando tengamos estas, no las consideramos como t, alguna de estas formas, sino como un valor constante. Por ejemplo, yo tendría un término donde yo tenga, por ejemplo, x menos seno de xy es igual a 0. Esto no es homogénea porque aquí tenemos una t, pero esto no representa ninguna t, porque sería seno de 1. Entonces, esto no representa t, si lo tenemos de esta manera. Entonces, esto no sería homogéneo, para lo que acabamos de decir. Sin embargo, si eso se presentara como x, por ejemplo, x menos y seno de xy, esta sí es homogénea, porque este es t y este es t. Lo está multiplicando una función seno, sí, pero para nosotros, al hacer la t, pues va a ser como si tuvieran ahí un 5y, o sea, una constante. Eso sí es importante que lo entendiéramos. Maestro, o sea, en dado caso de que aparezcan esas, ¿sí se consideran como una exponencial logarítmica o que diga homogénea o no? No, es lo que dice por aquí. Esto no representa ninguna t, ya que la variable sobre la variable será igual a 1. Entonces, por eso les ponía aquí el ejemplo. Si les queda, por ejemplo, si quieres x cuadrada menos e a la xy igual a 0. Esto no es homogéneo porque este tiene una t cuadrada y este no tiene ninguna t. Entonces no es homogénea. Pero si yo a ese problema le cambio x cuadrada menos y cuadrada por e a la xy, aquí sí es homogénea, porque tenemos t cuadrada y aquí también. O sea, esto, si lo tenemos así, como está por aquí, alguna de estas formas, esto va a ser igual a una constante. Es como cualquiera de estos que tú lo tuvieras como un 5, un 7, un 9, entonces ahí no lo consideraríamos para las t. Tendría que estar otro término multiplicando en ese para decir que es la misma potencia. Ok, vamos a borrar esto. Aquí dice lo mismo. Pero... Ejemplo de que no es homogéneo, ahorita que me preguntaban, pues simplemente con que uno de los términos no esté elevado a la t. Por ejemplo, aquí tenemos tres términos. Dijimos que cada término es una suma o resta. Aquí tenemos t, aquí no hay x, por lo cual no hay t. Aquí hay t y aquí hay t. Entonces, uno no cumplió con la condición. Entonces, no es homogéneo.
empezó el vivo. Si nos queda claro, entonces, cuando primero estamos ahorita identificando cuándo es homogénea y cuándo no. Y nos dice aquí, pues, qué es lo que podría pasar, tipo de funciones pueden aparecer. Y todo lo demás, pues, sería álgebra. O sea, nada más si está entre una raíz, ver cómo lo acomodamos para ver si aplicaría o no la parte de que es homogénea. Ahora sí, lo primero es identificar, porque cuando están haciendo ustedes la actividad o el examen, van a venir revueltas. Entonces, ustedes tienen que analizar con esa nota que tomaron. A ver, yo ya sé identificar cuándo es separación de variable, cuándo lo puedo descomponer en sacarle las X, sacarle las Y, depende del diferencial. Yo ya sé identificar cuándo es homogénea. Ahora vamos a ver y cómo se resuelve esa homogénea. Lo primero, pues, es identificar. Ya sabemos identificar, o ya deberíamos saber identificar cuándo es homogénea o no. Por ejemplo, nos podemos ir hasta la tarea y ahorita ya pueden, espero, identificar. Muchos ejemplos. Entonces, por ejemplo, ¿la 1 es homogénea o no? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién está aquí durmiéndose? A ver. Sí, es homogénea. Sí es homogénea. Muy bien, sí es homogénea. ¿La 2 es homogénea o no? Sí. Sí es homogénea. También. ¿La 3 es homogénea? No. Sí, ¿no? sí es. Sí, no, profe. ¿Por Sí, qué, porque profe? Pero una T, sí, este y sobre x dijimos que era igual a 1. Entonces, ok. esto para nosotros es constante. Entonces, aquí tienes una T, aquí tienes una T y aquí también. Entonces, sí es homogéneo. Ok, gracias. Y así nos podemos ir acomodando, identificar que sí es homogénea o no. Creo que sí me entendieron. Espero que la mayoría hemos entendido, ya identificaron homogénea. Vamos a regresarnos a donde estábamos para ver cómo se resuelven. Estábamos como por acá. Bueno, primero identificar que la ecuación sea homogénea. Ya sabemos identificar. Bueno, estamos aprendiendo. Y luego vamos a usar una sustitución que nos dicen por aquí. Puede ser que utilicemos esta sustitución o esta otra. ¿De qué depende de cuál sustitución voy a usar? Si nos dicen una sustitución significa, por ejemplo, que donde me aparezca a mí una y, la voy a cambiar por este valor. Vamos a suponer, tengo esta ecuación, x menos y cuadrada, bueno, pero tiene que ser homogénea, ¿verdad? Dijimos, de x menos la raíz de y cuarta de y es igual a 0. Entonces, primero, que es homogénea, decimos sí, sí es homogénea. Ok. Segundo, vamos a cambiar, dice, utilizar la sustitución. ¿Cuál vamos a cambiar, la x o la y? Bueno, aquí nos dicen, si el coeficiente del dx tiene menos términos que el de y, se utiliza la sustitución de x. O sea, en otras palabras, el que tenga menos términos en el diferencial es el que vamos a cambiar. Por ejemplo, dx o el coeficiente más sencillo que acompaña al diferencial. El dx tiene dos términos, el de y tiene uno. Entonces vamos a cambiar el diferencial de y las derivadas de y. ¿Qué vamos a hacer? Pues sustituir lo que dice aquí. ¿En dónde? Pues cada vez que aparezca y diferencial de y. Ok, entonces yo escribo mi ecuación de nuevo, x cuadrada y luego menos, aquí tengo una y, me acaban de decir que la voy a cambiar. Bueno, yo escribo vx, esa y está al cuadrado, pues la dejamos al cuadrado. Y eso lo está multiplicando por un dx. Ese no me dijeron que lo iba a cambiar. Y luego tengo menos raíz cuarta, o raíz cuadrada, perdón, de y. Pues
para mi conveniencia, bueno, vamos a escribirlo como quiera. Nos convendría aquí de una vez dejarlo como solamente el cuadrado por diferencial de y. Entonces, aquí en diferencial de y voy a cambiar todo esto. V de x más x de v igual a 0. Entonces, esas son las sustituciones que vamos a hacer. Luego vamos a empezar a multiplicar para tratar de tener todo en una sola diferencial y resolver las integrales. Entonces, lo que les quería mostrar aquí es cómo identificamos qué vamos a sustituir, porque aquí nos dicen esto o esto, esto o esto. Pues ya dijimos, el que tenga menos términos. Esto significa, bueno, la sustitución que hacemos, y es igual a v por x. Entonces la derivada sería pues una derivada de un producto. Por eso dice y y su derivada. Sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Sí? El primero por la derivada de x y luego la x por la derivada de v. Entonces, esto lo pueden notar también como parte del método. Las sustituciones que se pueden hacer, y es igual a vx, de y es igual a v por dx, más de x de v. O al revés, si es y es igual a v por x, si es x es igual a v por y. Y sus derivadas que corresponden. Vamos a seguir viendo este método. Ahorita nada más me interesa que entendamos lo de identificar la sustitución del método y a ver si alcanzamos a ver un ejemplo. Pues sería como que entender bien esto. Ustedes me dicen si ya puedo continuar. Sí, profe, por favor. Por mi parte ya. Listo. Ok. Bueno, aquí nos dicen, ¿y qué pasaría si tienen el mismo número de términos? Donde, pues, digamos, los dos tienen una x de y el otro y de x, pues cualquiera de las dos podríamos sustituir. ¿Qué pasa si sustituimos al revés? Pues realmente nada más nos va a ser más complejo el problema. O sea, por eso nos dicen, el que tenga menos términos, el que sea más sencillo. Porque si tú lo cambias en el otro, pues vas a tener que hacer más sustituciones y eso se va a hacer un poquito más complicado. Y aquí nos lo confirma, dice, si tienen lo mismo, pues usa cualquiera de los dos. Al final, cuando sustituyes y regresas los valores, te deberá de quedar igual. Lo que se va a complicar son las integrales, si no lo haces también como se te está sugiriendo. Porque recuerden que vamos a llegar a integrales. Dijimos, bueno, identificamos y luego vamos a sustituir la variable y el diferencial, como lo vimos ahorita en el ejemplo. Hicimos un ejemplo donde lo cambiamos. Y luego
luego realizar el producto y las divisiones, realizar las sumas y restas. Entonces, si quieren copiar esto, denme un minuto. Perdón, es que llevaron mis tostadas. Hay que recibir. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo donde vamos a analizar cada uno de estos pasos de lo que dice. Pero ahorita sabemos identificar, vimos que podemos sustituir la variable y el diferencial. Y bueno, vamos a después de eso a multiplicar, como bien les decía por acá. Ya cuando hacemos la sustitución, pues vamos a empezar a multiplicar el x por el de x, este por el de x, y así cada uno de ellos para ir resolviendo. Dice realizar los productos y divisiones, realizar sumas y restas. Y nos dicen siempre, al hacer los tres pasos anteriores, que es la sustitución, los productos, las sumas y restas, siempre se tendrá una ecuación diferencial que se puede resolver por el método de separación de variables. O sea, a final de cuentas, vamos a llegar a una parte donde tenemos x de v o y de v, dos variables, y tendremos que descomponerlo para poder resolver las integrales. Y ya cuando resolvemos las integrales, o sea, cuando separamos y resolvemos, dice con el resultado del paso 5, que fue dar las sumas y restas, ya que integremos, se tendrán términos con la variable v, sí, porque la agregamos, ya sea en vx o vy, la cual tenemos que sustituir, ya que no es una variable de las originales en la ecuación. ¿De dónde lo vamos a sustituir? Se despejando de la ecuación del paso 2. Sí, pues recordemos que dijimos, por ejemplo, que iba a ser y igual a vx. Entonces, si al final, en algún problema a mí me queda, no sé, vamos a decir v por seno de x, pues yo sé que esta v no pertenecía, entonces tengo que despejarla de aquí. Y por x es igual a v, y al final tengo que hacer esto. Sustituir la v por lo que toque despejándolo. Vamos a hacerlo. Y ahí podemos ir anotando los pasos que estamos diciendo por aquí. A un lado del ejercicio para ir sabiendo qué es lo que fuimos haciendo. Entonces, tenemos esta ecuación 3x más 2y diferencial de x más 2x diferencial de y. Primero, ¿es homogénea? T, sí es homogénea. Entonces escribimos si es homogénea. Después vamos a cambiar, ya sea x o y. ¿Cuál nos convendría aquí cambiar? ¿Cuál tiene menos términos? Pues la y, ¿verdad? Y el diferencial de y. ¿Qué dijimos que íbamos a cambiar por la y? Vx, ¿verdad? Vamos para estar bien seguro, no me he equivocado. Sí, y es igual a v por x, dijimos. Y es igual a v por x. Y de y,
Pues dijimos que el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. También está por ahí anotado, lo pueden tener como nota. Entonces, vamos a cambiar 3x más 2v por x. Bueno, ahorita lo cambiamos. Debe cambiar de una vez. Ir multiplicando por el diferencial se puede. Más 2 por x por dy. V de x más x de v es igual a 0. Vamos a acomodarlos. 3x de x más 2vx diferencial de x. Estoy multiplicando por los diferenciales. Más 2xv de x más 2x cuadrada de v es igual a 0. Multiplique aquí, multiplique acá, multiplique aquí, multiplique acá. Agrupamos términos semejantes. Tenemos 2vx y aquí también 2xv, al final de cuentas es lo mismo. Entonces podríamos decir que son 3x más 4vx como de x más 2x cuadrada de v es igual a 0. Si vamos a hacer separación de variable, si yo quiero integrar este de v, me está estorbando el x cuadrado. Si yo quiero integrar esto de x, pues me está estorbando la v. Entonces, vamos a sacarlo como un factor que tienen aquí en común, que sería la x. X por 3 más 4 por v, diferencial de x más 2x cuadrada de v es igual a 0. Ahora sí, ¿qué me estorba? Esto. ¿Qué me estorba? Esto. ¿Y eso qué hacíamos? El factor 1 sobre 3 más 4v. Esto ya es separación de variables, de lo que veíamos en la clase pasada, y aquí es x cuadrado. No sé si me siguieron o se perdieron. ¿Vamos bien? Todo bien, Iker. Ok, si quieren irlo copiando, ahorita continuamos. Entonces, faltaría resolver las integrales. Faltaría regresar el valor de v. Ok, ya que identificamos el factor, pues vamos a empezar a multiplicar para que nos queden integrales y poder resolver. Vamos a ver qué decía acá. Todo esto era lo mismo. Sí, es lo mismo hasta donde llegamos ahorita. Sacamos el factor. Y aquí vamos en esta parte, ¿verdad? Sacamos el factor. Y lo vamos a multiplicar. Y pues como es el factor, realmente lo que queremos es cancelar lo mismo que sacamos, ¿verdad? Entonces en un siguiente paso, quitamos lo que sacamos como factor y agregamos el otro término. Por ejemplo, aquí en este término, pues se cancelaría este con este, pues de ahí lo sacamos, y nos quedaría una x, y en el denominador una x cuadrada diferencial de x, que si simplificamos, pues nos va a quedar nada más una x, como está por aquí. En el segundo paso, pues cancelamos el x cuadrada, pero agregamos el 3 más 4v, y el 2 ahí está. Ahora sí, vemos que ya tenemos la variable y su diferencial, para poder integrar. Entonces ya lo acomodamos en formas de integrales,
que pues las dos son integrales. Si vemos, viene la u y su derivada, la u y parte de su derivada, que son integrales de la forma que ya habíamos visto o que estábamos viendo últimamente. Casi todas, muchas vienen así, la forma de u sobre u, y eso pues nos va a dar logaritmo natural de u, ¿verdad? Entonces, se fijan, el problema pues nos dice una manera de identificar que es homogénea. Luego usamos el método de cambiar y de y o de x y de x. Y luego regresamos a lo que ya hemos visto, que es el cambio de variable para, perdón, separación de variables para descomponer y poder acomodar las integrales. Entonces ya de aquí todo es igual que lo que desde que hicimos después de hacer las sustituciones y las multiplicaciones, todo es igual que separación de variables, exactamente lo mismo. Acomodar las integrales, resolver las integrales, aplicar propiedades de los logaritmos y luego al último regresar la variable de la v. Vamos a continuar. Igual se está grabando por si estaban copiando, porque si no, no acabamos el ejemplo. Y me gustaría que regresar la parte de la v. Ok, se me hace que de aquí, bueno. Vamos a seguir los pasos aquí, es que siento que ahí nos perdemos. Teníamos dos integrales en esta parte de aquí, ¿verdad? Y ya dijimos que pues son integrales de du sobre u. Vale la pena, digo, si quieren ahí la hacemos. Aquí pues no hay mucho que hacer, nuestra u sería x y pues la derivada sería de x, entonces pues esto está en la forma de du sobre u, a lo que es igual, logaritmo natural de u, en este caso x. La otra también, la u es igual a 3 más 4v, su derivada 4dv, y pues también nos queda un 2 de dv que vamos a despejar, nos quedaría du sobre 4 du. Entonces 2 cuartos, aquí acuérdense que falta despejar 4 dv, este 4 lo pasamos para el du, que fue lo que hice. Y ahí 2 cuartos nos quedaría pues un medio. Entonces aquí nos queda un medio de du sobre u. Y entonces nos quedó logaritmo natural de x más un medio de logaritmo natural de 3 más 4v es igual a la constante. Como tenemos aquí un medio, pues aquí multiplicamos por 4, ¿verdad? Digo por 2, para quitar el medio. Entonces quitamos el medio, pero este 2 lo va a multiplicar aquí, ¿verdad? Nos va a quedar logaritmo natural, 2 logaritmo natural de x más logaritmo natural de 3 más 4b es igual a 2 por c, que sería c. Aplicando propiedades de logaritmos, dos logaritmos que están sumando, y bueno, uno que está multiplicando a otro pasa como potencia, entonces tendríamos logaritmo natural de x cuadrada de 3 más 4v es igual a c. Ahí tendríamos que exponenciar para quitar el logaritmo, ¿verdad? De los dos lados. Y bueno, tendríamos entonces x cuadrada por 3 más 4v, pues es igual a la c, que sigue siendo c. Podríamos decir que es la solución general. Bueno, aquí la c. Pero nos está estorbando la b.
Entonces, x cuadrada por 3 más. Recuerden que empezamos aquí, cambiamos el y, ¿verdad? Entonces cambiamos y, vx, entonces hay que regresar. Y sobre x es igual a b. Entonces aquí me queda 4, y sobre x es igual a c. Y bueno, aquí pues hay que seguir simplificando. Aquí tenemos una fracción. Multiplicamos cruzado, como si aquí hubiera un 1. X por 3, 3x, más 4 por 1, 4y. Y aquí tendríamos una x. Aquí hay una x cuadrada. Entonces aquí cancelamos una x con una x y nos quedaría x es igual a 3x más 4y es igual a c. Eso sería ya mi solución general.